En último lugar, la palabra al presidente Adrián Marcos Rodríguez, que centrará su exposición en la mejora del Estado autonómico, el reto de la gobernanza. Gracias, presidente de Silva, que le estaba diciendo en broma que lo veo todavía para torear en muchas plazas, Presidente Rodríguez Vigil, presidente Trevín, presidente de la Junta General, delegada del Gobierno, vicepresidente y miembros del Consejo de Gobierno, autoridades civiles, autoridades judiciales, autoridades policiales y militares, autoridad religiosa, representantes institucionales de los diversos ámbitos, representantes del movimiento asociativo, rector de la universidad, por supuesto, representantes sindicales. Y me van a permitir que en esta casa cite especialmente al cuerpo de letrados, encabezados por su letrado mayor, porque sin ellos nada de lo que hacemos sería posible. Para mí siempre es un honor estar en la Junta General del Principado de Asturias, más allá de los cómputos temporales que he leído en el día de hoy, Me gusta, y más en este marco incomparable que para mí significa tanto, que es la conmemoración del 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Se han dicho varias fechas aquí que hay que tener y tomar de referencia, y más teniendo profesores míos en esta sala, voy a intentar ser riguroso con ellas. Efectivamente, la votación en el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre de 1981, la rúbrica del Rey, esa sanción en el 30 de diciembre del año 1981 y la entrada en vigor que queda fijada ya en ese 31 de diciembre del año 1982. Por tanto, estamos a punto de conmemorar dentro de muy poco, 31 de enero del 82, conmemorar esa entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero quiero hacer tres consideraciones previas. La primera, que la Junta General es, según nuestro Estatuto de Autonomía, la representación del pueblo asturiano. No es una declaración menor, es fundamental, porque precisamente de esa representación del pueblo asturiano emana la confianza y la investidura de los presidentes que aquí estamos. Todos nosotros, para haber sido presidentes, nos hemos tenido que someter a esos procesos de investidura y recibir la confianza de la Junta General. Además, quiero reivindicar, ahora que la historia tanto se cuestiona e incluso se confunde, que nuestro Parlamento toma su nombre, no lo olvidemos, de una institución secular en la historia de nuestra tradición política de Asturias, como es la Junta General. Hacemos este debate en torno al 40 aniversario con tres de los presidentes del Principado de Asturias en este periodo. Y el tratamiento de presidentes no es una cortesía institucional que les quiera dar, es que la tienen reconocida, tienen tratamiento vitalicio de presidentes. Además, presidentes todos ellos que encabezaron esta autonomía en las tres primeras legislaturas y, por tanto, fueron los constructores reales del desarrollo de nuestra autonomía política y también definidores de algunos de los elementos que definen todavía hoy esa mejor Asturias. Finalmente, quiero tener un recuerdo especial a una persona que, si hoy viviera, sé que estaría aquí. Me refiero a Vicente Álvarez Arezestina. Hoy se cumplen precisamente 3 años de su fallecimiento y lo despedimos, recordarán, velándolo precisamente en esta sala. Estamos en la Junta General para abordar los 40 años del Estatuto de Autonomía y, en mi caso, como se me ha pedido, para hablar de cogobernanza. Un concepto innegable, de innegable actualidad, pero que no es nuevo y que lo quiero enmarcar en dos elementos fundamentales. Que estamos viviendo la peor pandemia del siglo y que además tenemos un decidido compromiso por parte del Gobierno que presido, avalado por el refrendo electoral de las elecciones del 2019, de afrontar y proponer una reforma del Estatuto de Autonomía. Dos conceptos de partida que se reflejan un valor fundamental, el del cambio. Reforma estatutaria y pandemia aluden a eso, a tiempos de cambio. Si decía Francis Bacon, en materia de gobierno todo cambio es sospechoso, aunque sea para mejorar, admito públicamente la sospecha, pero permítanme además el ventajismo de transformar esa sospecha en oportunidad. Allí donde los visionarios de la sombra anticipan siempre el desastre, yo vislumbro la opción de acometer transformaciones que redunden en el progreso de Asturias. Con ese espíritu me presenté a las elecciones de mayo del 2019, de cambiar a través de la esperanza y la ilusión como motores de ese cambio. Y es que la pandemia es un paradigma. Ha aparejado cambios sustanciales, lo vemos en esta sala. Ha cambiado nuestras maneras de saludarnos, de comunicarnos y hasta de relacionarnos. En el mismo vagón, sin embargo, hemos incorporado cuestiones que estaban pendientes. Por ejemplo, la digitalización, que nos permitirá ser más eficaces. Una auditoría de la realidad de nuestro sistema sanitario, que nos permite comprobar la importancia de cada euro que se invierte en salud. Y un inventario de redescubrimientos que nos presentan no solo la pandemia como cambio, sino como catalizador de esa transformación.
Por ejemplo, les decía, el horizonte de la digitalización y la economía verde, el valor de la colaboración público-privada, aquí hay empresarios, la importancia esencial de la ciencia o el reconocimiento del medio rural, del mundo rural al que antes se ha hecho referencia. No me voy a detener en hablar de la pandemia, pero sí defender que la crisis sanitaria nos aboca necesariamente a cambios que son ya inevitables. Quiero tener aquí un recuerdo permanente a lo que ha supuesto la pandemia desde el punto de vista del drama y el dolor, la desolación, y por eso quiero citar al sacerdote salesiano Avelino Uña, nuestro primer fallecido por coronavirus en Asturias, el 11 de marzo de 2020. Además, les recuerdo que todos los años hacemos un homenaje precisamente a las víctimas de la pandemia. Aludo a ese catálogo de cambios que les decía que es fundamental desde el punto de vista de la construcción del futuro, y uno de ellos es el valor de la cogobernanza. La gobernanza pública es un modelo que se construye según el Libro Blanco de la Gobernanza de la Unión Europea del año 2001 sobre 5 principios que son conocidos ya: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. La gobernanza busca asentar el progreso de un país en base a unas instituciones fuertes, responsables y participadas por los ciudadanos. Pero si eso es la gobernanza, ¿qué significa cogobernanza? Y más aún, ¿qué significa cogobernanza en España? De manera sencilla, pretendo decir que suponen un paso más. La cogobernanza es un paso más en la gobernanza. Y no a nivel conceptual, como pudiera pensarse, sino es consecuencia natural de aterrizar la gobernanza en el modelo territorial de distribución de competencias que aprobó la Constitución de 1978. Si bien es cierto que el concepto de cogobernanza se ha generalizado en estos tiempos de pandemia, todos escuchamos hablar de ella, igual que con otros conceptos, ¿no? Incidencia acumulada, la situación del COVID, ahora el Ómicron, son conceptos que van sonando. La realidad es que los principios ontológicos que antes veíamos ya estaban del todo presentes en nuestro modelo autonómico, y esta es la primera cuestión que quiero decir. Las exigencias de la crisis sanitaria lo que han hecho es aflorar, como si fuera un cimiento, un fundamento básico de nuestro sistema constitucional. Sin haberle puesto nombre, seamos claros, la cogobernanza es consustancial a la existencia misma del Estado autonómico. La Constitución lo asienta en todas sus partes, desde el preámbulo, lo disemina por el texto y lo cristaliza con mayor fuerza en el título 8 al abordar la organización territorial del Estado. Pensemos, por ejemplo, que ejercer una competencia requiere de una respuesta a distintos niveles políticos e institucionales, y más ejercerla correctamente, que no es más que coordinarse en el desarrollo de los elementos que la integran: materia, marco regulatorio, territorio, financiación, gestión concreta y también, finalmente, la ejecución. Tanto en las competencias exclusivas del Estado, como en las concurrentes y compartidas, o en las exclusivas autonómicas con espacios reservados a legislación básica, el nivel de recíproca imbricación no es más que un ejercicio práctico de cogobernanza. En una materia dada, por ejemplo, cada nivel del sistema tiene que hacer lo que le corresponde, generándose un proceso dinámico con distintos actores que da un resultado único. ¿Qué debe hacer cada uno de los intervinientes? Pues dependerá de la materia y de las potestades competenciales que sostenten. Pero el producto, repito, es único y el resultado lo es de todo el sistema público institucional. En el caso de Asturias, el resultado de cualquier política pública es tan asturiana como español, pues las propias instituciones autonómicas son, por conducto constitucional y estatutario, instituciones del Estado que nunca podemos olvidar. Es una lástima que, de una forma habitual, mucho más habitual de lo deseable, se olvide de esto, tan básico, tan fácil de explicar para unos, que creemos, como difícil de interiorizar para otros. Por ejemplo, quiero remarcar que negar el Estado autonómico es negar el Estado mismo, negar la misma Constitución que en estos momentos tenemos. Y los que dudan, no tengo más que recomendarles que lean el artículo 2 de la Constitución y el 137 y siguientes en el título 8. Es bien sencillo, por tanto. Y voy más allá. Si vemos cogobernanza en la Constitución, con igual nitidez, incluso un poco más, la vamos a ver en sus hijos, los estatutos de autonomía. El agua que corre al final por los afluentes, al final acaba siendo caudal del mismo río. Estamos ante leyes, no lo olvidemos jamás, los estatutos de autonomía, que tienen ese carácter paccionado, esa doble naturaleza. Leyes orgánicas del Estado y, por otro, leyes institucionales básicas autonómicas situadas, además, según doctrina del Tribunal Constitucional, en el bloque de la constitucionalidad. No voy a aburrirles, pero iré al arquetipo más típico de esa cogobernanza: la sanidad, la gestión sanitaria. Para ello, quizás, la pandemia es el mejor modelo de estudio que vamos a tener. El mejor ejemplo, me van a permitir, para enfocar este análisis, no lo voy a rehuir, aunque sea polémico, es la declaración del segundo estado de alarma.
Sí, me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de octubre que declaró no conforme a la Constitución en algunas de las disposiciones. Una de ellas, curiosamente, en mi opinión, que más reflexión merece, es el ejercicio más evidente de cogestión y cogobernanza, y me refiero a la delegación en los presidentes autonómicos como autoridad competente. Digo curiosamente porque la sentencia, con una exposición doctrinal bien hilada, más o menos discutible, como todo en el mundo del derecho, más o menos compartible, aunque acatable en todo lugar, pero con mimbres firmes en su desarrollo argumental, pone de manifiesto que este modelo de gestión, que ha sido reconocido a nivel internacional, tiene al mismo tiempo, demuestra un fracaso en nuestro ordenamiento por la obsolescencia que da respuesta a la realidad que sirve. Y me explico. Afrontamos un caso donde lo material ha sido correcto, en mi opinión, que es que los presidentes autonómicos fueran esa autoridad delegable, esa autoridad delegada, pero lo formal no ha acertado en el envoltorio. Y déjeseme opinar, ¿no? Debemos quedarnos, en mi opinión, con el contenido y no el continente. La forma, desde luego, no ha sido la adecuada, la material sí, y es objeto de reflexión que habrá que abordar para cambiar desde el punto de vista legal y adaptar a esa sentencia del Tribunal Constitucional. La pandemia nos ha dejado grandes avances de cogobierno que más pronto que tarde van a requerir, además, que se le dé un adecuado envoltorio. Sigo con los envoltorios. Dos destacables, las conferencias de presidentes y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Respecto a las conferencias de presidentes, urge, y esta es mi posición y la posición del Gobierno de Asturias, su regulación y su institucionalización pautada, como sucede, por cierto, en otros muchos estados descentralizados, útiles y necesarias a partes iguales. Llama la atención, por ejemplo, que desde que se instauraron en el año 2004, bajo la presidencia de Zapatero, hasta marzo del 2020, momento en el que estalla la actual crisis sanitaria que todavía vivimos, solo se habían celebrado 6 conferencias de presidentes. Hoy, tras la última del pasado mes de diciembre, ya vamos por la 25ª, con formatos variados, incluso presenciales y la mayoría durante el periodo más duro de la pandemia telemáticos. Respecto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, su utilidad es a todas luces incuestionable. Si bien la posición del Gobierno de Asturias, y así lo hemos propuesto en no pocas ocasiones en las diferentes conferencias de presidentes y en los órganos en los que trabajamos y participamos, es que hay que transitar hacia un sistema de creación de una Agencia Nacional de Salud Pública con capacidades reales de gestión y un órgano similar al actual Consejo Interterritorial, pero más federalizado. Y como sé que hay gente que tiene alergia al concepto federal, lo explico, que es capacidad este Consejo para adoptar decisiones preceptivas y vinculantes, y no por unanimidad, sino por mayoría. No como muchas veces pasa, que se quedan en meras recomendaciones y depende luego de la actitud o aptitud de cada presidente o presidenta autonómico. En cualquier caso, muy a mi pesar, tengo que reconocer que no todo ha sido bueno. Fallamos, por ejemplo, y eso es un reconocimiento que tenemos que hacer siempre, al diagnosticar la incertidumbre. Ese era el marco en el que nos movíamos. Muy probablemente nadie hubiera acertado, pero sería de una necedad acreedora de penitencia no aprender de la experiencia. Y delante del señor arzobispo, la penitencia yo creo que merece siempre un aprendizaje. De acuerdo que ha habido fallos en el sistema, y yo no lo oculto, desde imprevisión en algún momento por parte de todas las autoridades, incluyo el Gobierno de Asturias, faltas de acuerdo, que me parecen más graves, descoordinación, divergencias territoriales, obsolescencia normativa, como decía antes, pero mismo crimen y castigo derivaría de negar el valor de la cogobernanza, de la descentralización y del Estado autonómico. Es decir, hay que hacer un alto en el camino para reflexionar en todo lo que hay que mejorar, pero profundizando en ese Estado autonómico y en ese concepto de cogobernanza. Y hay que reflexionar también, evidentemente, la envidia sana que sentimos cuando vemos otros sistemas federales, como es el caso de Alemania, que todavía hoy, cuando adoptan decisiones globales en competencias compartidas por parte de los Länder o del Gobierno federal, lo hacen con unanimidad de criterios, sin jugar a ese debate político maniqueo al que tantas veces, por desgracia, estamos acostumbrados. Si disponemos, por tanto, del mejor de los modelos, ¿por qué nos negamos a adaptarlo? Si tuviera que manifestar por dónde yo acometería una reforma del Estado autonómico, yo apostaría de lleno por la cogobernanza. Es una historia de éxito, la vistan como la vistan. Quizás debemos de potenciar el Senado realmente como Cámara territorial. Tenemos que institucionalizar y dotar de competencias claras y nítidas a las conferencias de presidentes. De hecho, en noviembre el vicepresidente del Consejo participó en una reunión preparatoria en el Senado para reformar el reglamento, pero creo que habría que dar un salto más normativo. Federalizar también algunos de los órganos de coordinación, como antes hacía referencia a ese Consejo Interterritorial de Salud.
La evolución del Estado autonómico no pasa, en mi opinión, por incrementar los listados competenciales hasta desnudar totalmente al Poder Central. No es eso lo que yo defiendo, sino por dotarlo de estructuras que garanticen la diversidad desde la unidad, et pluribus unum, recuerden esto, y en consecuencia altas dosis de igualdad, libertad y solidaridad. Vayamos con todo un Estado autonómico que tiene que ser más transparente, participado, eficaz, coherente y responsable, a un Estado autonómico más y mejor cogobernado. No se les escapa, por tanto, porque elijo el concepto de cogobernanza para esta conferencia, justo en el momento en el que mi Gobierno defiende la reforma del Estatuto. Como he descrito, la pandemia ha apartado el velo de la ignorancia, que diría Rawls, que nos ocultaba la importancia crucial de la cogobernanza para el buen funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Hemos visto a las claras, porque lo hemos visto, sin que mediara cortinaje alguno, la relevancia de la coordinación, la colaboración, la lealtad y la asunción de responsabilidades para fortalecer la respuesta sanitaria. La inversa. También hemos comprobado las indeseables consecuencias del ensimismamiento, de la deslealtad institucional y de la dejadez por parte de algunas autoridades a la hora de ejercer sus propias competencias. He afirmado que mejorar la cogobernanza va a redundar siempre en mejorar el Estado autonómico. La secuencia es directa e inmediata. Al defender la actualización de nuestro Estatuto de Autonomía, descolgado, recordémoslos, de las últimas reformas, de esos estatutos de segunda generación, aspiramos a lo mismo, a adecuar nuestra norma básica para mejorar nuestro autogobierno y contribuir así a fortalecer el Estado autonómico. Esa es la estación final del recorrido que queremos iniciar y que solo será posible si afluye la suficiente inteligencia, responsabilidad, generosidad y disposición al acuerdo que hicieron posibles tanto la Constitución como el Estatuto. Son los capitales necesarios. Tengamos claro que sin talento y voluntad no podríamos hoy, sin esos talento y voluntad que hubo entonces, no podríamos hoy conmemorar esas 4 décadas de desarrollo autonómico que nos ha resumido también el presidente de Silva. Por más que pueda parecer ingenuo a estas alturas, me cuesta aceptar que Asturias desaproveche, 4 décadas después, una oportunidad histórica para adecuar nuestro estatuto. No quiero extenderme más, porque esta sede lo que me inspira sobre todo es al debate. Así que termino. Puesto que la cogobernanza está en la esencia misma de la autonomía, cuidémosla, nutrámosla de los elementos necesarios para hacerla más fuerte y mejor. Constitución, estatuto, lealtad institucional, cooperación, solidaridad, consenso, voluntad de acuerdo, reforma y progreso. Sin olvidar algo, que es lo verdaderamente importante, que hace 40 años Asturias fue la dueña de su destino y hoy tiene que volver a serlo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y gracias